Gracias por acompañarnos una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de, más que entrevistar, sostener una conversación muy agradable, constructiva, y que estamos seguros que nuestro público televidente va a recibir informaciones muy útiles en todo en lo que signifique el quehacer diario. Vamos a conversar con nuestro amigo Servio Tulio Castaño, cariñosamente Chevy, como decimos los amigos de muchos años, quien es director ejecutivo de Finjus y quien además es un abogado, conocedor de prácticamente todo lo que tenga que ver con el derecho en el país y demás, ¿por qué no decirlo? Parte de una familia que yo creo que, si lo analizamos uno a uno, una familia ejemplar, empezando por tu querido padre y tu madre. Así es. A quien conocemos siendo niños nosotros. Y de verdad que sí, es que nos sentimos muy bien de tenerte aquí, Servio Tulio. Alberto, gracias una vez más por la invitación. Qué bien, pero vamos a entrar en materia seguida. Sabes que estamos en momentos donde hay muchos temas que se están discutiendo. Se está hablando, lógicamente, de la parte política, se está hablando de la parte de seguridad ciudadana, se está hablando de la parte de corrupción, o sea, una serie de cosas. Pero yo quisiera empezar, oye, Servio Tulio, con algo que nuestro público televidente, estamos seguros que va a recibir una información muy precisa en cuanto a lo que representa el Ministerio Público y la justicia dominicana. ¿Cómo tú nos dirías que en el Ministerio Público y en la justicia dominicana, qué limitantes hay, qué problemas hay en unos y qué problemas hay en otros, qué cosas están bien en uno y qué cosas están bien en el otro, y qué cosas tenemos la forma de cómo corregirla fácil y qué cosas necesitamos de un proceso ya de legislación para que logremos optimizar esas dos áreas junto a otras que son de tanto impacto en todo el quehacer nacional? Bueno, gracias por la pregunta y una vez más gracias por la invitación. Bueno, tú sabes que las reformas se agotan. O sea, nosotros hemos vivido una serie de reformas que llegaron tardes, pero que quedaron inconclusas. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos un problema de lógica institucional. Eso va a implicar no solamente reformas normativas, sino una eventual reforma constitucional que cambie la estructura de todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Acuérdate que cuando tú hablas de la justicia, la gente cree que la justicia se limita al gobierno de los jueces. Y ahí confluyen una serie de instituciones que, sin lugar a dudas, te obliga a tú tener una visión holística sobre el problema. Tú hablabas del Ministerio Público. El problema del Ministerio Público en el país es el diseño institucional. Tú te encuentras con que es un Ministerio Público que tiene una serie de atribuciones que le son propias a los ministerios de justicia de los países del área. O sea, el único país en América Latina en donde el Ministerio Público, digamos que la Procuraduría General de la República, tiene atribuciones que le son propias a un Ministerio de Justicia, es la República Dominicana. Por eso es que tú ves que hay niveles de deficiencia, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que es un Ministerio Público? ¿Qué es lo que hace un Procurador General? Un Fiscal General, digámoslo así. Es precisamente, ¿cómo se le llama en otro país? ¿Cómo se le llama en otro país? Es precisamente, de una u otra forma, diseñar políticas de persecución, de investigación, pero el nuestro tiene atribuciones como, por ejemplo, la de administrar el sistema penitenciario. Ya ahí comienza el principal problema. Que quita más tiempo que el carajo. Ya ahí comienza el principal problema. Y distorsiona la Entonces, ciencia. Otro problema que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público desde el punto de vista estructural es su forma en cómo históricamente ha venido siendo designado la cúpula de esa institución, en donde evidentemente hay un vínculo con la cúpula política del país. Y eso, de una u otra forma... O sea, que en cierta forma crea una dependencia... No, y desnaturaliza la función del Ministerio Público. O sea, cuando tú dices la cúpula, escúchame, Chevy, para que incluya en lo que sigas diciendo, ¿significa que en la parte baja del Ministerio Público hemos avanzado bastante? Sí, claro, porque en principio acuérdate que en la parte que tiene ahí se respeta la carrera. Sí, en principio, digamos así. Porque muchas veces hay presiones y a fin de cuentas la figura de la cúpula del Ministerio Público es determinante en ese órgano. Por eso es que tú ves que la lógica del actual Ministerio Público es
fiscalizadores, que en principio son de carrera, procuradores fiscales, que en principio son de carrera ya, procuradores de corte, que en principio ya son de carrera también. Pero existe el procurador general y los adjuntos, en donde la mitad de los adjuntos son de carrera, pero la otra mitad viene de la política. Okay. Y muchas veces eso ocupan posiciones de mucha relevancia en la institución y desde el punto de vista de lo que debe de ser una sana independencia funcional, digamos así, del órgano, evidentemente que muchas veces se ve afectada por esa lógica institucional. Entonces yo creo que con el Ministerio Público tendremos que hacer una reingeniería, como por ejemplo, y fíjate que me he querido limitar al Ministerio Público, porque es el actor del sistema de justicia que vive chocando. Sí, sí. Que vive chocando. Pero es por su diseño institucional. Es el gestor operativo de lo que ocurre arriba y de luego en la justicia. Definitivamente que sí. Porque no solamente es el que investiga, sino el que tiene que presentar y defender la acusación. Es el prosecutor, es el que cae atrás. Por supuesto. O sea, él es el principal actor del sistema de justicia. O sea, el hecho de tú no poder tener un ministerio público fuerte, que de hecho nosotros tenemos un ministerio público que ha ido evolucionando, esa es la realidad, pero todavía nos falta aún más. ¿Por qué? Porque el hecho de tú no tener un ministerio público que no sea, por ejemplo, competente, muchos lo son, no todo, en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de un expediente, eso va a tener una repercusión negativa al final o cuando concluye un proceso. Por ejemplo, una de las grandes distorsiones de la reforma constitucional del 2010 fue precisamente introducirle como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura la figura del procurador. Claro. Eso ha traído muchos problemas. Eso trajo y ha traído muchos problemas. Y si eso no se corrige, eso va a atentar contra la propia legitimidad del Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, son muchos aspectos que yo creo que la clase política durante este proceso debiera de observar y ver cómo dentro de lo que sería eventualmente uno de los puntos de su programa de gobierno pueda hacer el compromiso a la ciudadanía de que cuando gane, el que gane, bueno, esas reformas la hará. Porque a fin de cuentas, Alberto, las reformas son dolorosas, porque tú te estás desprendiendo de cosas. O sea, el hecho de que el Ejecutivo se desprenda de una parte de la cúpula del Ministerio Público, evidentemente de que eso duele. Sobre todo cuando la clase política históricamente principalmente por eso, porque cuando tú tienes entendido, que no es lo correcto, que el Ministerio Público debe ser un órgano al servicio de la protección tuya. Que como vamos a hablar claro, porque si el Ministerio Público, el Ejecutivo, en el caso que a quien nos referimos en un país como el nuestro presidencialista, que se supone que no debe tener ningún tipo de problema con que haya un Ministerio Público independiente, con que haya, se supone, vamos a hacerlo. Pero no es así, no, es algo... Yo sostengo la tesis de que en la República Dominicana, más que presidencialista, somos hiperpresidencialistas. Bueno, tú le agregas más todavía. No, es que yo no había visto un país más presidencialista. Nosotros tenemos... Hay gente que se atreve a profanar y decir que lo más cerca que está de Dios es un presidente de la República Dominicana. Pero del país nuestro. Del nuestro, la República Dominicana. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Perdón de Dios. Yo te voy a Dios poner está infinitamente mucho más para que sí. Pero yo te voy a poner un ejemplo de lo que tú y yo estamos planteando. Y eso le ha hecho mucho daño a la visión presidencialista como forma de gobierno. En los Estados Unidos, que tú y yo estudiamos en ese país y lo amamos porque fuimos acogidos por esa nación, nos formamos académicamente y eso se agradece siempre. O por el presidente de la República para nombrar al Procurador General de la República tiene que remitirle al Congreso la designación para que ellos se lo confirmen. Así es. Y si no se lo confirma, él tiene que proponer otro. No hay vuelta floja. Pero así pasa con todos los secretarios de Estado. Aquí no. Entonces, esas son las cosas que yo creo. Bueno, aquí hay, oye, tú sabes, Sergio Tulio,
que aquí hay instancias en las altas cortes que son propuestas por el Senado una parte y otra por la Cámara de Diputados, pero lamentablemente el Senado es, hay que decirlo claro, en la mayoría de las veces un sello gomígrafo de quien controla el Senado. Por eso la importancia de que el arrastre, Sí. en esta ocasión el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Porque generalmente el que ganaba en la Cámara de Diputados controlaba el Senado, Claro. que es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años. Sí, así es. O yo diría que 22 años. Es decir, generalmente los congresos los dominan los partidos de gobierno. Esa es la realidad. Y no ha habido un contrapeso. Es decir, que volviendo al tema del Ministerio Público, yo fui Ministerio Público, imagínate si yo respeto esa institución. Claro. Oye, Yo como creo tú que dices, ha evolucionado, Sí, sí, hay sí. cosas que se han Pero mejorado. ya las reformas se agotaron y yo creo que ya hay que hacer una reingeniería, que dicho sea de paso, yo creo que ya ha sido estudiada por muchos actores de la clase política, a mí me consta. La misma Fundación Institucionalidad y Justicia, la misma Participación Ciudadana, ya tenemos propuestas muy concretas para los candidatos a los fines de poder contribuir con que este actor del sistema de justicia se fortalezca. Pero cuando tú hablas de justicia, la justicia no se limita a la labor o a las atribuciones del Ministerio Público. Vámonos a los jueces ahora. Claro. Ahí hay muchos problemas también. Vamos a hablar de este consejo. Problema. Porque oye, ¿qué pasó con la reforma constitucional del 2010? Nosotros, y yo hago el mea culpa, cuando digo nosotros, los que participamos en esa propuesta, en ese proceso haciendo propuestas. Que en ese entonces se optaron por, en lugar de ir a lo perfecto, que siempre es enemigo de lo bueno, Claro. se fueron a mejorar. A mejorar. Vamos a mejorar, no vamos a lograr lo perfecto, pero Claro. vamos a mejorar. Pero ¿qué nosotros, por ejemplo, diseñamos? Creyendo que eso iba a contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial. Nosotros le dimos como atribución al Consejo Nacional de la Magistratura, que era el Consejo Nacional de la Magistratura el que tenía la facultad de valorar lo que había sido el desempeño de los jueces de Suprema Corte de Justicia que quisieran repetir un periodo más. Acuérdate que lo que hicimos fue que pusimos un periodo de 7 años con la opción, te digo que te acuerdes porque tú eras miembro de ese Congreso yo era y legislador. trabajamos muchísimo Claro. en ese proceso. Y acuérdate que nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a nombrarlo por 7 años y el que pase la evaluación de desempeño, entonces se le dará la oportunidad de un periodo más y se acabó. ¿Qué pasó? Que en el proceso pasado nos dimos cuenta que eso fue un error. Un error porque primero los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no tienen la capacidad técnica para hacer una evaluación de desempeño a jueces de Suprema Corte de Justicia. Ahí comenzó el primer error. Y segundo, que eso se presta para condicionar a jueces que en el futuro quieran repetir a estar al servicio y a la voluntad del partido de gobierno. No tiene la garantía de la No. inamovilidad. Eso si fue no tienen eso, olvídate, ellos van a trabajar siempre como presionados. Eso fue una locura. ¿Qué sería, viendo lo que ha funcionado en otros países, que pudiese funcionar aquí? Que los jueces sean nombrados por un periodo. Un solo periodo. Un solo periodo. O de 9 años, o de 11 años, no más. Y que cuando concluyan, estamos hablando de jueces de Suprema Corte de Justicia, y que cuando concluyan su trabajo, nada, se vayan con su pensión. Porque a fin de cuentas yo creo que eso va a garantizar también la independencia Y lógicamente judicial. acompañar eso de un sistema de valoración y de evaluación y de poder incluir esos nuevos que entran con requerimientos específicos que puedan hacer el trabajo bien. No, y aquel que no cumpla con lo que son sus funciones, Exacto. para eso existe la figura del juicio político. Claro, claro. Tan sencillo como en eso. cualquier momento puede, el que falla, la Constitución establece claramente ¿Cuáles son los se puede ir en mecanismos? cualquier momento. Hay un tema que es el de la policía. Acuérdate que hicimos la reforma a la norma, Sí. que es una ley buena, pero ¿qué ha pasado? Que el actual gobierno no ha querido promulgar los reglamentos. Entonces, Que ahí está todo. No, tú sabes muy bien que para tú hacer operativa Sí, la norma, no tú tienes funciona. que... Pero ¿qué ha pasado con esto? Que el gobierno no ha habido forma de que los promulgue. Yo creo que un compromiso
de quienes se están corriendo a la presidencia, porque eso nada más lo logra un presidente de la República, más nadie. O sea, ¿tú no crees que una presión, en el buen sentido de la palabra, social, de la sociedad civil, Bueno, de hecho, debe hacer comprometer? Claro que sí, pero acuérdate que siempre eso va a depender de la voluntad del presidente. Okay. Y yo creo que hay que comprometer esa voluntad del presidente en todo lo que será este proceso de campaña electoral. Es decir, que los presidentes asuman el compromiso de que una vez lleguen ahí, van a promulgar esos reglamentos. Okay. O sea, hay una serie de cosas que hay pendientes que se pueden hacer, que yo creo que la van a terminar haciendo ya en la próxima administración. Sergio Tulio, oye, cuando hablábamos del Ministerio Público, que tú lógicamente señalaste con mucha propiedad que esas reformas que se hicieron, muchas quedaron inconclusas, y hablabas incluso de la acción del Ministerio Público en áreas donde no debe actuar, y quizás la no acción donde debe actuar de otra forma, también juega un papel importante. Pero estamos hablando, en el caso del Ministerio Público, de dos aspectos bastante, yo diría, complicados, porque uno va a depender de una reforma constitucional. Claro que sí. O sea, hay una parte que se puede lograr de manera quizás administrativa, pero la parte principal de lograr una independencia real es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Una Entonces ahí debe haber un compromiso de todos los sectores prácticamente. Mira, yo pero pienso, del poder político principalmente, que es lo que manejan de cierta forma. Pero yo pienso que lo que habría, y yo creo que esa es la contribución que desde la Fundación nosotros le vamos a hacer al proceso, es identificar cuáles serían los puntos de esas reformas institucionales y ver de qué forma nosotros, como se hizo con el 4% para la educación, ver cómo nosotros podemos entonces durante el proceso hacer que los candidatos firmen ese documento. Obviamente, nosotros estamos en la línea de hacer una propuesta, eso tampoco está escrito en piedra, que deberá de ser analizada por los equipos jurídicos de los candidatos, porque uno tampoco tiene la razón absoluta. Así es. O sea, hay temas que es verdad que son técnicos, pero hay otros que son políticos. Esa es la realidad. Pero hay discursos, Sergio Tulio, que uno ve, principalmente en la oposición, que esencialmente va orientado hacia eso que tú señalas de caminar hacia un ministerio público esencialmente. Bueno, lo que nosotros hemos visto desde la Fundación es que la oposición, hablando ahora, ya hizo el compromiso de que en el hipotético caso de que lleguen, o en el caso de que lleguen, evidentemente de que ya comienzan a anunciarle al país que la persona que nombren eventualmente como procurador ni siquiera va a ser una persona vinculada a la política. Eso es un paso de avance. Eso es un paso de avance. Porque un procurador general es si yo te pregunto a ti así rapidito, Sergio Tulio, ¿cómo, sin antes de lograr una reforma constitucional que te diga exactamente cuáles son las condiciones, cómo lo haríamos sin una reforma constitucional de nombrar un procurador que no esté vinculado a la política? No, ¿Cuál es el requerimiento? Porque es muy difícil. Pero hay muchísima gente por ahí, ¿eh? No es mi caso porque ya yo lo fui. Sí. Pero hay muchísima gente ya por ahí que pudiese ser, pero perfectamente. Una persona que no. Y esa gente está dispuesta también. Porque el problema es ese. Ese es el tema. Que hay otros también que sí, pero que no se atreven. No, y además que. O que no quieren entrar en este rebú, como decimos. No, o que no están dispuestos a ellos haber sido independientes, que lo estén controlando, porque ese es otro. Por eso te digo. O sea, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los jueces, y eso yo se lo digo, que soy amigo de todos, porque uno está vinculado desde el punto de vista de lo que son inclusive hasta los propios programas de formación de la escuela, en fin. Uno es miembro de la escuela, académico del Ministerio Público, o sea, uno tiene un vínculo con los actores del sistema. Es que yo sostengo la tesis de que muchas veces ellos mismos ni se creen que son independientes. Porque quizás no hay las condiciones que le garanticen que ellos puedan creer que lo son. Oigan, qué complejo es. Esto es muy grande. Entonces, yo creo que esas condiciones son las que nosotros tenemos que identificar para que, luego de que concluyan esta reforma, por lo menos se lo crean. Y empezando por eso, lógicamente, ahí mismo ellos lógicamente van a actuar
ya con una percepción y con una mente mucho más clara y tranquila de qué es lo que van a hacer en el Definitivamente ejercicio que de su sí. función. Y aquellos que no quieren atreverse lo van a hacer con mucho mayor facilidad. Definitivamente que sí. Pero yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que estamos viviendo un momento en donde eventualmente el que gane va a tener que hacer una serie de cambios. Esa es la realidad. Vuelvo y te reitero porque las reformas se agotaron. Y qué bueno que se hayan agotado para entonces arrancar con lo que sería otra etapa de reformas institucionales. Y bueno, y vamos a ver si nosotros podemos lograr que desde el sistema político se haga ese compromiso. Yo estoy confiado de que eso va a ser así. Sin lugar a Tulio, dudas. estamos hablando de la justicia, el sistema judicial, estamos hablando del Ministerio Público, pero hay otras cortes que juegan un papel preponderante, que Así debieran es. jugar un papel, caso Cámara de Cuentas, por ejemplo, que en cualquier país del mundo el equivalente a la Cámara de Cuentas es quizás el órgano de mayor control, en todo el sentido de la palabra, de lo que ocurre en los gobiernos. Mira, yo Y pienso... siento que la Cámara de Cuentas No. en nuestro país es un órgano, lo digo con dolor en el alma, porque no quisiera ni decirlo, que yo creo que la gente no sabe quiénes son ni siquiera lo que componen la Cámara de Cuentas, ni lamentablemente no Mira, se le tiene el respeto que debiera tener. Cuando se aprobó la ley actual de la Cámara de Cuentas, que no es mala, yo era el consultor jurídico del Senado de la República. Y yo recuerdo que en esa ocasión confluimos los Que en el caso de la Cámara de Cuentas tengo de la entendido, Cámara de Cuentas. en el caso de la Cámara de Cuentas tengo entendido que la Cámara de Diputados, los diputados son los que ahí ejercen también Sí, no. un papel, a diferencia del Senado que tiene que ver con la Junta Central Electoral, con la Claro, justicia. presentar las En el ternas. caso de la Cámara de Cuentas sí, Presentar las es la ternas. Cámara de Diputados. Acuérdate que anterior a la reforma del 2010, las ternas las proponía el presidente de la República, al Senado. Sí. Ahora no, lo que se trató fue, y se logró, gracias a Dios, a que las ternas la presentara la Cámara de Diputados Exacto. al Senado de la República. ¿Pero por qué? Porque eso tiene una lógica. Acuérdate que el órgano de control del Estado, en principio, es el Congreso Nacional. Claro. Es el que fiscaliza. ¿Por qué fiscaliza? Porque acuérdate que el Congreso es el que aprueba Presupuesto. el presupuesto. ¿Pero de qué se nutre el presupuesto? De los impuestos que aprueba el Congreso y de los préstamos. Sí. Por eso es que tú ves dentro de la lógica institucional, hay uno que administra, que es el Ejecutivo, pero hay otro que controla al administrador, que es el Congreso. Lamentablemente el Congreso nunca ha ejercido esa función De de fiscalización. fiscalización. Claro. Porque generalmente el Ejecutivo Controla. ha venido controlando el Congreso. Pero ¿qué pasa? El brazo armado del Congreso es la Cámara de Cuentas. Por eso es que tú ves que, como el Congreso es el que nombra a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas es el Congreso que le remite los informes. Oye, ¿cómo funciona el control? Sí, que sí. esto tiene una lógica. Sí, sí. Pero cuando tú hablas de Cámara de Cuentas, tú hablas de el órgano rector Bueno, la Cámara de Cuentas envía los informes al Congreso. al Congreso. Claro. Pero la Cámara de Cuentas, cuando tú hablas del control, porque hay un control que es interno y un control que es externo. Dentro de la lógica de ese control, la Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Exacto. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, para que los televidentes entiendan de qué de lo que tú y yo estamos hablando. Ahí quería llegar, para que lo oigan clarito. Cuando tú te vas, por ejemplo, a los casos de corrupción, ahí uno de las instituciones que juega o que debió de haber jugado el papel estelar en esos procesos es la Cámara de Cuentas. Y te voy a decir por qué. Dímelo por qué, después de nuestra primera pausa de apenas un par de minutos, para que no cortarte en el desarrollo de la importancia de ese razonamiento que harás sobre ese tema. Continuamos con nuestro distinguido invitado después de un par de minutos.